Muy buenas tardes, queridos alumnos. ¿Cómo están? El Señor les bendiga. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a esta segunda clase ya, ¿sí? Si estaban pensando, bueno, ¿cuándo empieza el Pentateuco? Ya estamos en la segunda clase. Así que es una victoria ya poder empezar esta segunda clase. Es una bendición, bueno, poder compartir este tiempo y esta pantalla con ustedes, los que están ya conectados, pero también les mando un saludo a aquellos que van a estar mirando la grabación, ¿sí? Así que espero bueno, que este tiempo que vamos a recorrer en el día de hoy pueda ser un tiempo de bendición, un tiempo de aprendizaje. Quiero agradecerles en primer lugar a todos los que estuvieron escribiendo en el foro. La verdad estuve leyendo y bueno, me gustó mucho conocerle, al menos a través de esas pocas líneas que escribieron. Ya pude tener un poco más de conocimiento acerca de ustedes, de dónde son, qué ministerio ejercen, algunos no lo ejercen, de qué congregación están. Así que bueno, buenísimo y bueno animarles a aquellos que todavía no escribieron en el foro para que podamos conocernos, que puedan escribir, ¿sí? Así que bueno, vamos a dar comienzo y quiero invitarles a que podamos orar antes de dar comienzo a esta clase. Permítanme que pueda orar con ustedes. Señor Padre bueno, gracias te damos en esta tarde, Señor. Queremos agradecerte porque hoy nos concedes la oportunidad nuevamente de poder estar aquí, de conectarnos, Señor, de poder estudiar, meditar en tu palabra. Quiero agradecerte de lo profundo de mi corazón por cada uno de los que se ha conectado, pero pedirte también por aquellos que van a estar viendo luego la grabación, que tu bendición sea sobre ellos, Señor. Que tú a través de este tiempo que vamos a recorrer en este día, en esta clase, puedas trabajar en nuestras vidas y puedas darnos más conocimiento y a través de tu Espíritu Santo comprensión de tu palabra. Señor, quiero entregar este tiempo de clase en tus manos y pedir tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si alguien de ustedes ha leído algo del Pentateuco o no les dio tiempo todavía desde nuestra primer clase. Pero bueno, como habíamos dicho, de que ya conocían algunas historias, así que bueno, no sé, ¿hay alguien de los que está presente que pudo leer alguna historia del Pentateuco? Si levanta el dedito así. Y si no, bueno, no hay problema. Les animo a que puedan hacerlo, hermanos, ¿sí? Lo puedan hacer porque a través de eso nos va a dar más conocimiento de lo que estamos hablando y vamos a poder ir con nuestra mente y entender un poquito qué es lo que estamos hablando. Bueno, vamos a seguir transitando el Pentateuco. Y para ello, yo sé que tal vez muchos o muchas veces hemos leído historias en el Pentateuco, porque a través de eso conocemos las historias, ¿no? Pero no todos hemos leído todo el Pentateuco, ni tampoco nos va a dar tiempo, como le dije esos días, de poder leer o abordar la lectura del 100% de todos los libros. Y es por eso que el método que vamos a utilizar es el método repetitivo, ¿sí? Así que tengan paciencia cuando repetimos algunas cosas o algunas historias. La idea es que a través de ese método repetitivo nosotros podamos memorizar o captar un poco mejor la atención o las historias, ¿sí? Pero es muy importante que aunque no hayamos leído todos los libros o las historias, recordemos que cuando hablamos, ¿sí? Y vuelvo a repetir estas mismas historias, ¿por qué? Porque vamos a hablar sobre ellas. Cuando estamos hablando o nos referimos al Sinaí,
¿En qué libro nos vamos a citar? En el libro de Éxodo, ¿sí? Cuando estamos hablando del Sinaí, vamos a ir al libro de Éxodo, ¿sí? Cuando estamos hablando de las llanuras de Moab, ¿sí? Vamos a irnos rápidamente al libro de Deuteronomio. Recuerden, las llanuras de Moab es donde termina la escritura del Pentateuco, donde el pueblo está esperando poder entrar a la tierra prometida, ¿sí? Ese es el contexto que se da en la llanura de Moab. Entonces, cuando hablamos llanuras de Moab, vamos a Deuteronomio. Cuando vamos a hablar o nos vamos a referir de José, vamos a irnos al libro de Génesis, ¿sí? Del código de la alianza. Vamos a irnos al libro de Deuteronomio y cuando vamos a hablar de las leyes, del sacrificio, de ritos, etcétera, etcétera, vamos a irnos al libro de Levíticos, ¿sí? Bueno, la Torá o la ley mosaica, aunque considerada como una sola obra, como le decía ya esos días, por razones prácticas se dividió en 5 partes, ¿sí? Por lo que es llamada Pentateuco, palabra griega que significa 5 rollos. ¿Sí recuerdan eso? Pentateuco, ¿sí? En griego, 5 rollos, ¿sí? El Pentateuco es el pórtico, diríamos, la puerta de entrada a la Biblia. No solamente porque está escrito en las primeras, en los primeros libros, ¿sí? Sino también es concebido en torno al acontecimiento fundador, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro del Pentateuco vamos a ver cómo relata la historia de la fundación de todas las cosas. Entonces es ahí por donde da comienzo, diríamos, ¿sí? El Pentateuco. El éxodo de Israel obviamente va a estar dentro del Pentateuco y presenta los temas fundamentales a los que recurrirá continuamente toda la literatura bíblica. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la literatura bíblica nosotros vamos a recordar al pueblo de Israel, ¿sí? Al pueblo de Israel. ¿Sí? Y es bueno porque ahí es donde vamos a encontrar los orígenes del pueblo de Israel, ¿sí? En cuanto al origen del mundo, la ciencia de la naturaleza sería, no está de acuerdo con lo que dice la Biblia, ¿sí? Si nosotros nos vamos y le preguntamos hoy a los científicos, ¿sí? O a la ciencia actual, no está de acuerdo con los relatos bíblicos porque dicen que no coinciden con la ciencia de la naturaleza, ¿sí? Pero no existe solo la ciencia de la naturaleza, eso tienen que tener bien claro, sino que también existe la ciencia de o sea, la ciencia literaria, ¿sí? Que nosotros vamos a mirar el Pentateuco desde ese enfoque de la ciencia literaria, ¿sí? Que nos hace comprender estos libros de otra manera. Porque fíjense un ejemplo, y quiero dar un ejemplo un poquito de lo que estoy hablando, cuando en el libro nos habla de la creación en Génesis, vamos a ver que nos relata que primero fueron creadas todas las plantas, ¿sí? Y luego de las plantas fueron creados la luz, el sol y las lumbreras. Bueno, según la ciencia es imposible que hoy subsista una planta sin la irradiación solar, sería, ¿no? Entonces ahí como que hay contradicción de la ciencia natural, pero nosotros tenemos que empezar a mirar o vamos a mirar desde la ciencia literaria o vamos a conocer o vamos a transitar desde la ciencia literaria el libro de Pentateuco. Estos libros presentan una visión y una reflexión religiosa sobre el hombre y el mundo, ¿sí? La historia de la creación que se nos cuenta en Génesis no tiene nada que ver con la historia natural de los manuales escolares en los cuales
estudiamos nosotros o estudian nuestros hijos, ¿sí? La ciencia natural de hoy no coincide con la historia que vamos a encontrar en el Pentateuco, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que empezar a mirar al Pentateuco desde otro punto de vista, ¿sí? ¿Sí van entendiendo? Estos libros son llamados, el Pentateuco, los libros de Moisés, ¿sí? Los 5 primeros libros, los libros de Moisés. Ahora entendemos que esta atribución no significa que Moisés escribiera de puño y letra, ¿sí? Todo esto no tiene que ver con eso, sino que fue él el que presidió la constitución, sería del pueblo y de la tradición que los engendró como pueblo, ¿sí? La atribución a Moisés es como un sello oficial de las autoridades religiosas judías para el uso litúrgico de los libros en las sinagogas, ¿sí? Como libro inspirado por Dios, ¿sí? La figura de Moisés era tenida en gran estima por todas las generaciones de los israelitas, ¿sí? Moisés, fíjense, un líder del pueblo sin poder militar, porque no tenía poder militar, era un simple cuidador de ovejas, ¿sí? Moisés, un organizador del culto, sin una ordenación sacerdotal, pero él estaba ahí dentro de esa organización, un profeta, diríamos, de un nuevo conocimiento de Dios, sin hacer profecías, ¿sí? Moisés era el hombre que había recibido la revelación de Dios, de Yahvé, y se la había comunicado al pueblo. Era el mediador de la alianza sagrada entre Yahvé y su pueblo, entre Dios y su pueblo. ¿Sí? El jefe carismático del grupo hebreo, pudiéramos decirle, en su marcha desde la esclavitud de Egipto hasta la alianza que hacen en el monte Sinaí, ¿sí? Por eso es lo que es la ley tiene que ver con Moisés, ¿sí? La ley de Moisés. ¿Por qué? Porque él estaba muy metido, estaba muy impregnado en todo eso, ¿sí? Quiero compartirles un modelo a través de esta cursada de cómo ustedes pueden abordar distintas historias que vamos a ver en la primera fase, ¿sí? Voy a tomar a lo largo de la cursada 3 pasajes muy selectos así del Pentateuco y vamos a hacer un tipo de exégesis de esos pasajes para que nosotros podamos tener un poquito mejor de claridad de interpretación y sobre todo una aplicación pastoral vamos a darle a estos 3 pasajes, ¿sí? De estos 3 pasajes selectos, vamos a empezar a mirar al Pentateuco, a la historia de una manera muy diferente. Vieron que cuando ustedes se van a un lugar turístico, ¿sí? A un lugar que ustedes no conocen, no sé si ya tuvieron la bendición de conocer las cataratas del Iguazú. Hablo porque está dentro de mi provincia, ¿sí? Las cataratas del Iguazú, cuando nosotros llegamos, pagamos la entrada y entramos, nos dan como un mapa turístico que nos va a guiar por los senderos, por los caminos y nos va a llevar a los diferentes lugares que nosotros quisiéramos ir o conocer. Bueno, en estos 3 pasajes que vamos a ver, no vamos a ir o yo no les voy a llevar a todos los lados, pero sí quiero que tengan una idea de cómo entrar a donde ustedes quieran entrar, ¿sí? Vamos a tomar estos 3 pasajes y vamos a hacer como nuestra guía turística de estos pasajes y vamos a empezar a ver cómo podemos entrar a ciertos lugares, qué es lo que tienen que ver ustedes, ¿sí? Cuando agarran o cuando toman el texto del Pentateuco, qué es lo que tienen que preguntar, hacia dónde tienen que dirigirse y lo que voy a hacer con estos 3 pasajes que vamos a analizar, muy conocidos del Pentateuco, que nos van a dar como una idea de cómo hacerlo con esta metodología que vamos a usar, ¿sí?
a través de lo que vamos a ir viendo durante esta cursada, vamos a tener un poquito de idea cómo ir abordando cada historia dentro del Pentateuco, ¿sí? Pero eso se va a dar en toda la cursada porque, bueno, ustedes vieron que un recorrido a las cataratas muy, muy rápido se hace en un día, con suerte, ¿no? Por eso nosotros, a medida que vamos a ir tomando los pasajes o las historias, vamos a ir aprendiendo esto, ¿sí? Ahora vamos a abordar un poquito algunos aspectos de la materia anterior que ustedes habían tenido el año pasado para poder entrar un poquito al tema, ¿sí? Esto es para hacer un breve, breve repaso y recordar un poquito lo que ustedes ya dieron, ¿sí? Yo sé que ustedes ya dieron Antiguo Testamento el año pasado, en su primer año. La Biblia, ustedes saben que se habla de la Biblia hebrea o del canon de Palestina. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? ¿Sí dieron en una de las materias la Biblia hebrea, en otra materia, que no es el Pentateuco, pero tiene que ver mucho con esto? Bueno, ustedes vieron que en los tiempos de Jesús había dos antiguos testamentos, ¿sí? Uno que era la Biblia hebrea, acuérdense, o el canon de Palestina. ¿Algo recuerdan de eso? ¿Sí? La Biblia hebrea o el canon de Palestina, que fue escrito en hebreo, ¿sí? En arameo, y que fue reconocido por los judíos de Palestina, ¿sí? Ese era la Biblia hebrea o el canon de Palestina. Después teníamos la Biblia o tenemos la Biblia de los 70. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Les llamó la atención también cuando hablaban de la Biblia de los 70 o de los 70 o del canon alejandrino sería, ¿sí? Es el código, el texto bíblico, una Biblia que se conoce como la Septuaginta. ¿También se acuerdan de eso? ¿Sí? La Septuaginta o la Biblia de los 70, que es en una versión griega, una versión hebrea, que es la primera, y después la otra es una versión griega. Eso ustedes ya lo dieron, ¿sí? La Biblia hebrea o la versión hebrea, cuando hablamos de la Biblia hebrea, es ahí donde nos compete porque es ahí donde está el Pentateuco, ¿sí? Es esa la diferencia que quiero que ustedes entiendan. De estas dos Biblias, ¿sí? Del Antiguo Testamento, el Pentateuco se encuentra dentro de la Biblia hebrea. Es ahí donde nosotros ahora vamos a situarnos en este tiempo. ¿Sí? Recuerden que para la Biblia hebrea el Pentateuco se llama como Torah, ¿sí? En la Biblia hebrea el Pentateuco se llama Torah y nosotros la seguimos por el griego como Pentateuco, que le dije esos días el significado de penta, que quiere decir cinco, y teuco, estuches, baúl, etcétera, ¿sí? Eso sí, sí recuerdan, ¿no? Penta, cinco, teuco, estuche o baúl. Recuerden eso, es muy interesante eso. Y estos cinco libros, en esencia, tienen un carácter narrativo, ¿sí? Eso también tienen que recordarse. Estos cinco libros tienen un carácter narrativo, lo vemos en los pasajes de la creación, ¿sí? Hay una narrativa muy interesante en la historia de los patriarcas, eh, que muchas veces va a ir en función a la intención del escritor sagrado. Pero también en estos cinco libros vamos a encontrar aspectos históricos, ¿sí? Aspectos que tienen que ver básicamente de los sucesos o incidentes que principalmente afrentaron no solo los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, José, sino también Israel, ¿sí? Todo lo que enfrentaron durante el desierto. En el Pentateuco también encierra algunas piezas literarias de carácter poético
Y una de ellas es el Cántico de María. ¿Ustedes recuerdan esa historia? El Cántico de María, cuando Israel cruza el Mar Rojo y el mar se cierra, ¿sí? A eso se le llama eh, una pieza literaria de carácter poético, ¿sí? Es una poesía, es un cántico. Y los textos que van a ir recogiendo el Pentateuco son textos o tradiciones que se van a ir formando o consolidando y fortaleciendo con el pasar del tiempo. Entonces, vamos a ver en ese tiempo que vamos a recorrer el Pentateuco, les voy a explicar en qué consistían los historiadores de Israel, ¿sí? ¿En qué consistían los historiadores de Israel? ¿Quiénes eran los que contaban las historias? Y es por eso que debemos recordar parte o que parte del Pentateuco se reconoce a través del pasar del tiempo como palabra de Dios, ¿sí? El auge sería el auge principal y más poderoso de estos se da cuando Josías encuentra el libro de la ley, después de mucho tiempo, ¿sí? Ahí es donde gana fuerza, donde se refuerza, donde toma un auge, ¿sí? Estos libros, pero eso recién se da en el siglo 8 o 7 antes de Cristo, se da eso y ahí ya es considerada como palabra de Dios. Eso es muy importante. Eso es importante que ustedes puedan tomar nota de eso, ¿sí? Ya antes, en el siglo 8, siglo 7, antes de Cristo, ya es considerada como palabra de Dios el Pentateuco, ¿sí? Eh, la ley sería, ¿sí? Eh, ¿Qué reflejan los libros del Antiguo Testamento? Bueno, es muy importante que entendamos que el texto bíblico no tiene toda la literatura judía. Muchos libros que se perdieron con el tiempo, que están citados en la Biblia, incluso, principalmente los libros históricos, Josué, Jueces o el libro de las Crónicas de Samuel, del rey, de Reyes, etcétera, ¿sí? No los tenemos, pero es muy importante que podamos mirar y comprender que todo tenemos que mirar desde la fe y para la fe, ¿sí? Desde la fe y para la fe cuando nosotros empezamos a leer el Pentateuco. No podemos leer el Pentateuco para poder tener una interpretación científica, ¿sí? Estos libros no fueron escritos o no están ahí para que nosotros podamos interpretar o entender la ciencia. Estos libros fueron escritos desde la fe de un pueblo y para la fe, ¿sí? Eso vamos a ver un poquito más adelante. Si por ahí no entienden esa partecita, no se preocupen que más adelante le va a dar claridad lo que vamos a compartir. Es muy importante que podamos mirar y comprender porque más adelante tenemos que reconocer cuál es la intención de estos pasajes selectos que vamos a abordar, ¿sí? Y la intención radica prácticamente en el espíritu que estos libros van a reflejar. Estos libros, hablando específicamente del Pentateuco, se van a hacer desde la fe del pueblo, ¿sí? Una fe que se va a ir construyendo de manera, diríamos, paulatina, ¿sí? De manera paulatina, una fe que empezará con un Dios que se le denomina Dios de Abraham, ¿sí? De Isaac y de Jacob, y que al pasar el tiempo ese Dios que se anuncia como el Dios de los patriarcas, ahora empezará a tomar una nueva connotación y será el gran yo soy, ¿sí? Por eso tenemos que mirarlo desde ese punto de vista, ¿sí? Paulatinamente va a ir creciendo esa fe y va a ir tomando fuerzas. Entonces los libros del Pentateuco se van a escribir desde esa fe,
desde esa fe que van a ir conociendo a Dios todos los días de una manera diferente, porque Dios a través de los días y del tiempo se va a ir manifestando su pueblo, ¿sí? Se va a ir manifestando. Desde lo que el pueblo ha ido experimentando en su caminar con Dios, diríamos, desde la forma que Dios va a ir a liberar a su pueblo de Egipto con las 10 plagas o 10 grandes señales poderosas. Desde ese punto de vista se va a ir fortaleciendo, diríamos, la fe del pueblo, ¿sí? El Pentateuco será escrito a partir de la fe que va a producir escuchar los truenos, ¿sí? Los relámpagos, el humo que sale del monte Sinaí, donde Dios dará su ley, ¿sí? Desde ahí comienza a tomar fuerza el Pentateuco o los escritos y desde ahí empezará a tener un peso muy interesante. Perdón, se me cortó internet, pero ya volví ya. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando, hermanos? Yo sí lo Si escucho. me escuchan, háganme un ok ahí. Sí, Sí, bueno, ahí volvimos, ¿sí? Será una experiencia, como venía diciendo, de la fe de este pueblo que tendría que peregrinar por 40 años en el desierto, sujeto a un montón de pruebas, un montón de quejas, pero que siempre Dios obrará en su favor, ¿sí? Entonces van a ser libros que tenemos que verlos desde la fe del pueblo, y es decir, que esta fe que el pueblo ha querido construir y que la ha plasmado en estos 5 libros es una fe que tiene o tiende a fortalecer la fe de las generaciones judías, ¿sí? ¿Por qué? Porque después las generaciones que fueron viniendo empezaron a recibir esa información de cómo Dios ha sido fiel, cómo Dios ha guiado a su pueblo, y eso ha comenzado a fortalecerle a ellos a realmente afirmar su fe en ese Dios, ¿sí? Una de las razones que tenemos ahora el texto sagrado por escrito, que ahora podemos leer en cualquiera de los idiomas, va en función de fortalecer nuestra fe, ¿sí? De fortalecer nuestra fe. Porque no solo Israel expresa su fe a través de estas experiencias buenas o malas, ¿sí? Y ahí quiero parar un poquito porque ustedes fíjense que es muy interesante esto. El texto bíblico nunca va a ocultar las experiencias malas. ¿Mm? Y eso lo vamos a ver dentro del Pentateuco, ¿sí? Nunca vamos a ver que está ocultando las experiencias malas del pueblo, sino que todas ellas están figurando ahí, están registradas con un propósito muy interesante que vamos a ver más adelante. Nunca va a ocultar que el patriarca Jacob, por lo menos un ejemplo, fue un defraudador, ¿sí? Con todo respeto lo digo eso. Ustedes saben qué es lo que pasó con la historia de Jacob, ¿no? Mintió a su padre, ¿sí? Para ganar la primogenitura. Y bueno, la Biblia lo registra tal cual fue, ¿no es cierto? Como un defraudador, un usurpador, diríamos, o que tal vez él actuó de manera alevosa para quitarle la primogenitura a su hermano. Eso siempre está escrito. La Biblia nunca lo va a ocultar. Ahora se preguntaron por qué. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia nunca ocultó las cosas malas que fueron sucediendo? ¿Qué creen ustedes? ¿Nunca se preguntaron eso?
Bueno, eso tiene que ver mucho o tiende a fortalecer la fe de los que lo leen, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a empezar a ver de que eran hombres y mujeres con defecto igual que nosotros. Pero aún así Dios ha estado con ellos, ¿sí? Y más adelante vamos a ver otros propósitos también. Entonces, es importante que cada vez que quieran ver o saber de alguna historia, tienen que recordar esto, que fue escrito desde la fe del pueblo y para la fe y no para cuestionar la fe del pueblo, sino para fortalecerla, ¿sí? Todo lo que fue escrito, eso también tienen que dejar en apunte ahí. Todo lo que fue escrito desde la fe del pueblo y para la fe, ¿sí? Y no para cuestionar la fe del pueblo, sino para fortalecer su fe. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Preguntar que no haya entendido de los que está presente? ¿Puede hacerlo? ¿Van entendiendo un poquito? ¿Sí? Bueno, hoy por ahí todavía voy a compartir con ustedes de esta manera y después en las siguientes clases por ahí vamos a ir compartiendo alguna diapositiva para que, bueno, puedan tener ustedes ese material y también puedan tal vez comprender un poquito mejor si se les dificulta la forma que lo estoy haciendo ahora. Entonces, a partir de eso, de esa fe, ¿sí? Nosotros vemos que el pueblo puede reflejar su identidad, ¿sí? Y el Pentateuco forma parte de esa identidad del pueblo, sería. Son los orígenes, de ahí nace básicamente del llamado o la vocación que se le hace al patriarca Abraham, ¿sí? Aun cuando Abraham es llamado por Dios y todavía no existe pueblo judío, eso también es importante que ustedes recuerden siempre. Cuando Dios llama a Abraham, todavía no existía el pueblo judío, ¿sí? Todavía no existía porque Dios tenía un propósito con Abraham. Entonces, eh, cuando empieza todo eso, cuando Abraham es llamado por Dios, todavía no existe el pueblo judío o el pueblo de Israel, pero todo inicia ahí, hermanos, ¿sí? Por eso, a lo largo de los siglos de la fe judía o incluso la fe cristiana, hemos dado el nombre a Abraham como el padre de la fe, ¿sí? Eso lo registra el libro de Hebreos, ¿no? Lo ve a Abraham como el padre de la fe, ¿sí? Y un aspecto esencial que desde el punto de vista religioso, y eso tiene que ver mucho en Levítico, el Levítico no solamente es un libro que va a denotar una serie de ritos, de sacrificios, etcétera, que a veces nos parece que está en desuso, porque si hoy leemos el Levítico es como que no tiene sentido, porque nada de lo que está ahí se practica hoy en el sentido del templo, hablando del sacerdocio, ¿no es cierto? No lo llevamos a la práctica como registra ahí el Levítico. Eh, pero que a veces nos parece que eso como que está en desuso ya lo que está escrito ahí, sino que básicamente lo va a abordar de cómo establecer la relación de un Dios que es tres veces santo, ¿sí? Cuando nosotros leemos o miramos o vamos a contemplar el Levítico, tenemos que ver eso de que el Levítico va a mostrarnos a un Dios que es tres veces santo, un Dios que merece que todo el mundo se presente ante Él de manera limpia, de manera purificada, sin mancha, sin inmundicia, y como este Dios va a reflejarse o dignarse con su pueblo, ¿sí? Levítico tiene mucho que ver hoy para nosotros, ¿sí? Entonces, el libro del Levítico nos va a hablar acerca de que el aspecto religioso de la fe
tiende a no separar a Dios del hombre, ¿sí? A no separar Dios del hombre, sino más bien lo tiende a unir, ¿sí? Pero una unidad a través de la santidad, ¿sí? La unidad que se tiene que dar entre el hombre y Dios es a través de la santidad, a través de la santidad. Por eso Levítico habla mucho de la santidad y todo lo que tiene que ver con el tema cultico sería, o el tema del templo, básicamente radica en la santidad, ¿sí? Todo lo que habla el Levítico está en torno a la santidad. Y los libros que vamos a encontrar en el Pentateuco nos van a llevar siempre a esa relación que Dios tiene con el hombre y el hombre con Dios, ¿sí? Esa relación tiene que ser una relación en santidad. ¿Dónde vamos a ver esto? En el Sinaí, ¿sí? En el Sinaí vamos a ver eso. En el Sinaí van a suceder dos cosas, hermanos, ¿sí? Y eso quiero también que lo tengan bien presente porque tenemos que en un momento separar esas dos cosas. En el Sinaí van a suceder dos cosas, ¿sí? Primero, el código moral de Dios, que eso me gustaría que tengan bien presente, porque eso nos va a ayudar a entender. En el Sinaí suceden dos cosas. Se da el código moral de Dios. Ustedes saben, alguien de los que está conectado pudiera decirme si sabe lo que es el código moral. ¿Alguien tiene idea? Mm. Las leyes que se refiere al culto a Dios. Ah, no, hermano. ¿No? El código moral, Walter quería hablar. El código moral se refiere A las a los leyes. 10